Así que oramos al Señor por este querido hermano nuestro. Señor, te damos la gloria y la honra porque nuestra reunión en esta mañana, en primer lugar, se constituye un momento para adorarte, reconocer tu señorío, y también tenemos el espacio para poder pedir, poder clamar, interceder los unos por los otros. Y en esta hora intercedemos por tu siervo, por Johnny. Sé con él, ahí donde él está. Este siervo te ha servido fiel a ti, Señor. Y sabiendo aún las complicaciones de su salud, ha seguido hacia adelante sirviéndote con amor, sirviéndote con esfuerzo. Por eso en esta hora tu iglesia declara y afirma lo que las Escrituras dicen, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Enviamos tu palabra en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos la palabra de salud sobre este siervo. Gracias porque tu compañía sabemos que es fiel, que no la has dejado ni dejarás. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 24, del verso 44 al 49. Nuestra reflexión de esta mañana. Yo quisiera llamarles la atención antes que fuéramos al texto bíblico. Parte de lo que es fundamental o las razones por las cuales nosotros en esta mañana queremos hablar sobre esta porción de las Escrituras. Y pueden ser más razones, pero hay dos en particular que me llaman la atención. En esta semana tuve la experiencia de estar con una querida hermana en una conversación y ella me dio estos datos, datos estadísticos que son alarmantes. En primer lugar, la venta de cigarrillos en Puerto Rico aumentó. La venta del alcohol sigue aumentando. Y aguántese bien de la silla. Y la venta de comidas disminuyó. Eso es alarmante, no sé usted. Pero cuando me dijeron esas estadísticas a mí, yo me alarmé muchísimo. La conclusión es la mentalidad, y obviamente los diarios hace algunas semanas atrás lo reflejaron en unas encuestas, la percepción negativa que la sociedad está teniendo de lo que está ocurriendo ha desembocado en unas manifestaciones de ansiedad, en unas manifestaciones de nerviosismo, de confusión, de preocupación tan excesivas que la gente está recurriendo otra vez al cigarrillo y al alcohol. Y en Puerto Rico la incidencia del uso de cigarrillo había disminuido. Así que eso a mí me preocupó muchísimo. Yo le dije a esta querida hermana, yo quisiera tener todos los datos cuando que sea posible. Quiero ver esos estudios porque entonces la iglesia del Señor necesita lanzarse con un mensaje de esperanza. Necesita que lo que el Señor, que lo que el resucitado ha querido hacer con sus discípulos también sea una realidad en nosotros. Podamos ser testigos de la realidad de Cristo en medio de su pueblo y Cristo en medio de nuestra comunidad. El Señor no se ha ido de Puerto Rico. Amén. El Señor está aquí. Pero la iglesia tiene que manifestar, tenemos que ser testigos de esa realidad del Cristo resucitado, caminando en medio de su pueblo. Lucas capítulo 24, verso 44 al 49. Es donde está enmarcada nuestra reflexión en esta mañana. Y la Escritura dice así, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito
de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta misma porción la vamos a encontrar en los otros tres evangelios, pero hay diferencia narrativa, hay diferencia en la manera en que los evangelistas exponen estos acontecimientos. Esta es una de las apariciones, de las 11 apariciones que el resucitado realiza después de haber, perdonen la redundancia, haber resucitado. Por lo tanto, cuando encontramos este pasaje en Mateo, en el capítulo 26, del verso 16 al 18, allí vamos a ver una conversación que Jesús tiene, pero el evangelista lo pone hablando Jesús en el monte, es decir, estaba apartado con sus discípulos. Y obviamente hay una nota extraordinaria del evangelista Mateo, y es que Jesús reclama la autoridad que le ha sido dada por el Padre. Es decir, en ese momento Mateo recoge que esta aparición y este encuentro de Jesús se destaca porque Jesús le hace entender a sus discípulos y a sus amigos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En Marcos, este incidente comienza Jesús reprochándole a sus discípulos la incredulidad y la dureza de corazón. Y obviamente también vamos a encontrar la famosa comisión clásica de Jesús a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en Juan vamos a encontrar otra vez la situación, el contexto en que estaba rodeando a los discípulos, que no podemos desaparecerlo cuando queremos hacer una reflexión de la misma, de la Escritura. Es decir, los discípulos estaban temerosos y Juan así lo recoge, y obviamente está en este acontecimiento muy particular. Yo les comentaba a los hermanos el viernes en la escuela bíblica que a nosotros se nos hace pensar que el incidente de Tomás, cuando Jesús se aparece, es un incidente, como decimos nosotros en el buen puertorriqueño, lleno de malicia, donde Tomás reclama incredulidad porque, como decimos en buen puertorriqueño otra vez, porque le da la gana de reclamar incredulidad. Y yo les dije a los hermanos, les voy a proponer algo distinto. ¿Qué tal si cuando Tomás le dice a los discípulos que no cree en que Jesús ha estado y ha resucitado y ha estado con ellos, lo hace como una reacción a su nerviosismo? Y les pregunté a la clase: ¿y ustedes no han reaccionado distinto cuando se supone que usted reaccione serio, empezado a reírse porque está nervioso? ¿A usted no le ha pasado eso? Me explico. Ha habido un incidente difícil y se supone que usted mantenga una postura X o Y, pero esa no es la postura que usted asume. A Tomás no le pudo haber pasado lo mismo. No estaba asustado, no estaba atemorizado, no estaba lleno de confusión y lleno de frustración. A su maestro lo habían arrestado de golpe y porrazo, desapareció aquel movimiento, y ahora vienen los discípulos a decirle que él apareció al tercer día. Estaba nervioso y dice: no, si no me lo presentan yo no quiero venir. El contexto en que se dan las circunstancias, muchas veces nosotros nos encanta hacer una interpretación bíblica, y a mi humilde juicio
Me parece que no hacemos una buena interpretación del texto y no va a haber una buena aplicación porque vamos a encontrar desconectado la realidad bíblica de la realidad en que estamos viviendo. Y el contexto en el que estamos viviendo, ya para empezar a interpretar la Escritura, es un contexto parecido al contexto de los discípulos. Hay miedo, hay confusión. Sí, vamos para adelante, sí, tenemos un norte porque conocemos las Escrituras y tenemos un andamiaje de fe y teológico que podemos más o menos sostener nuestras verdades, pero. Sin tirar a nadie al medio, como decimos nosotros. Yo estuve abriendo el templo por más de 5 años a las 5 de la mañana y fueron pocos los hermanos que vinieron conmigo. ¿Cuál fue alguna de las excusas? Ay, hermano, esto está malo. Y usted viniendo ahí tan temprano. Yo llegaba aquí a las 4 de la mañana, nunca sucedió nada. Pero el contexto en el cual nosotros estamos viviendo es, pero pastor, son las 4 de la mañana. Eso está oscuro ahí, muy oscuro. Ese es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo en este momento. Un contexto de miedo, un contexto de preocupación. Y la iglesia del Señor necesita que nosotros como testigos tengamos una reafirmación. Número 1, en que el resucitado está con nosotros. Se ha parecido a nosotros. El mundo no puede testificar de la realidad vívida de un Cristo resucitado, porque no tiene su espíritu. Por la iglesia del Señor, ustedes, nosotros podemos testificar independientemente del contexto en donde estamos, que el Cristo resucitado llegó para cambiar la realidad humana. Aleluya. Y lo que a la gente le encanta, o lo que a nosotros los cristianos nos encanta de esta porción, y específicamente en Marcos y en Juan, es cuando dice, pero en su nombre harán milagros. Esa cosa farandulesca, ¿no? De que hayan espectáculos, fuegos artificiales. ¡Ay, qué chévere! Pero la realidad es que necesitamos, con una palabra de cariño, con una certeza de que Jesús está con nosotros, testificarle a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a los gobernantes del país, que Jesucristo camina en medio de Puerto Rico. Aleluya. ¿Cómo somos testigos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos reflejar que somos testigos de Él? En primer lugar, entendiendo que el mensaje de la cruz y la resurrección están vigentes. Y usted y yo, nosotros, hemos sido parte de ese plan extraordinario. El mensaje de la cruz, el mensaje donde el hombre y la mujer necesitan mirar, donde el hombre y la mujer necesitan entender que hay esperanza. Pero sobre todas las cosas, yo he repetido esto en otras ocasiones, si existiera una tienda donde la gente pudiera ir y volver para atrás en el tiempo, estaría a la fila de aquí a Mayagüez, porque la gente le gustaría cambiar lo que está pasando. Y una de las cosas que la gente tiene que aprender, o tenemos que aprender a entender, es que Dios nos puso aquí y en el ahora. Dios no va a cambiarlo a usted, o lo va a transferir al siglo XIX o al Puerto Rico del siglo XX, porque eso ya pasó. Para este tiempo lo llamó Dios a usted. Y si Dios le ha permitido estar con vida en este contexto de aflicciones, en este contexto de preocupaciones, en el Puerto Rico del siglo XXI, donde las cosas están bien caras,
etcétera, etcétera, etcétera. Es porque el Señor le ha permitido a usted poder seguir hacia adelante y ser un testigo de Él, porque usted es parte de un plan extraordinario. En Mateo capítulo 5 y el verso 18 dice de la siguiente manera: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús está hablando aquí del plan que Él sabía. Lo que ocurrió que celebramos en marzo, en la semana para la Semana Santa, no fue un accidente. ¿Y por qué hemos repetido tanto eso? Porque es importante entenderlo, entender que usted está inmerso dentro de ese plan. Ese plan no fue solamente para que el Maestro y para que lo que Dios tenía con relación a la redención de la humanidad se cumpliese. Nosotros estamos inmersos dentro de ese plan, en la medida en que el mensaje de la cruz sea un mensaje teológico y no sea un mensaje inclusivo, de realidad para cambiar el contexto donde estamos y dar esperanza para que el reino de los cielos sea anunciado hoy. Nosotros veremos la predicación de la cruz muy distante de la realidad en que vivimos. Usted es parte de ese plan. Dios le ha colocado en este contexto donde estamos viviendo para que pueda ser un testigo fiel de Jesucristo. Romanos 8:29 dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algunos hablan sobre este texto y los teólogos le hablan como una predestinación sencilla. A lo que se refiere es que aquellos que Dios ha llamado y han respondido a su llamado, aquí están para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente no es que habían unos buenos y otros malos, es que Él se dispuso. La voluntad, como dice en Efesios en el capítulo 1, en su beneplácito, utilizando el lenguaje de Reina Valera 60, era poder salvar a la humanidad, poder tender un puente, poder realizar un plano que todo el mundo entienda que los hombres y las mujeres pueden obtener salvación a través de Jesucristo. Y en ese plan extraordinario, usted y yo estamos. Sin entender específicamente, y repito una vez más, el hecho de que estamos insertados en ese plan, no podemos permitir que el Espíritu Santo nos moldee a la figura de Jesús. Nuestra meta no debe ser, y nuestro plan no debe ser, utilizar las normas morales, los valores del mundo, los valores de posiblemente grandes héroes de la historia. La cristiandad tiene como modelo a Jesucristo. La cristiandad tiene como fin parecernos a Jesucristo. La cristiandad tiene como fin que Jesucristo sea en todo glorificado, que Jesucristo sea el mensaje de principio y sea el mensaje final de esperanza para la humanidad. Por lo tanto, ya hay una disposición del cielo para que usted y yo podamos entender que ese plan ha sido diseñado para usted y para mí, para que usted y yo seamos testigos y podamos compartir con otros la esperanza de salvación. Pedro, en el primer capítulo y el verso 12, la primera epístola, dice: y elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Iglesia, si usted y yo hemos tenido una experiencia con el Maestro, no la tengamos en poco, a pesar de las circunstancias.
A pesar de las situaciones difíciles en que usted ha vivido, en que usted ha estado inmerso, no importa, usted ha sido elegido, ha sido llamado para que llevemos el mensaje, para que podamos compartir con otros y con otras las buenas de salvación. Somos testigos porque nos abrió el entendimiento para que comprendiésemos las Escrituras. Cuando Jesús se aparece a estos discípulos, dice en la narración de Lucas, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen cuál era el plan. Nosotros necesitamos hacer reflexión teológica y necesitamos tener mejores teólogos. Necesitamos tener gente que vaya al seminario. Pero como le decía el doctor, y lo cito, el doctor Pablo Jiménez, profesor del seminario evangélico, en una clase de Nuevo Testamento, que él estaba dando en su iglesia en un momento dado un estudio de Génesis. Y estaba explicándole a estos hermanos, que era una iglesia en el centro de la isla, y estaba explicando los diferentes contextos del principio en el Génesis. Y esta hermana se levanta y dice: pastor, mire estos versos. Y le comenzó a señalar los versos. Y él le explica: ¿y dónde usted aprendió eso? ¿En qué seminario usted fue eso, hermana? Dice: no, yo no aprendí en ningún seminario. Aprendí orando y leyendo las Escrituras. Cuando habla de que les abrió el entendimiento, los fariseos, los saduceos, en el contexto en que estaban los discípulos, conocían las Escrituras, pero no podían conocerlas en el contexto de que Jesús era el centro de todas las cosas. No podían hacer una interpretación adecuada poniendo a Cristo al frente. Por eso es que es necesaria que antes de que toda reflexión teológica, que antes de que toda institución teológica podamos nosotros adquirir su conocimiento, tiene que abrir nuestro entendimiento el Espíritu Santo para que la palabra de Dios sea una realidad, que nosotros podamos brindar a la humanidad un cambio, podamos contextualizar las Escrituras, no meramente en una reflexión que se quede liviana en contestación a los problemas sociales, sino que vaya más allá, vaya al tuétano, vaya a lo profundo de la situación de ese hombre, de esa mujer, y brinde esperanza. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, para que las Escrituras sean algo que brote a borbotones de nuestra vida. No es que sepamos muchos textos bíblicos, es que la aplicabilidad, la aplicación de la palabra en tu vida sea manifestada en todo lo que tú haces. La ética de las Escrituras sea el norte de tu vida. Entonces, el Cristo resucitado, la gente lo podrá ver que anda contigo. Porque tendrás la capacidad para explicar lo que dicen las Escrituras. Y repito, es bueno, es importante que vayamos a los seminarios, es importante que vayamos a los institutos bíblicos, pero más importante es que usted abra la palabra en el día de mañana, el miércoles en la mañana, haga una oración y diga: Señor, que tu palabra hable en mi vida. Yo le garantizo que en la semana esa palabra usted la va a necesitar para compartirla con otros, para poderla hacer revelar a otros. Si estamos viviendo en un contexto de tanta presión, de tanta aprensión, necesitamos una respuesta que no se quede superficial, sino que vaya a lo profundo del hombre y la mujer. Y solamente la palabra de Dios, revelada, como dice la Escritura, por el Espíritu Santo, puede hacer la diferencia. ¿Cuál es el mensaje entonces que llevamos a través de las Escrituras? El mensaje que necesita el pueblo. Jesús dijo: arrepentimiento de pecados y perdón de los mismos. La problemática del hombre y la mujer no es económica. La problemática del hombre y la mujer es que necesitan a Cristo en su corazón. Es perdón de pecados.
El hombre necesita entrar en el proceso del nuevo nacimiento, de la regeneración, por medio de confesar y entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos predicar esa porción de las Escrituras. El hombre necesita arrepentirse de sus pecados. El hombre necesita perdón. El hombre necesita oportunidad para venir a Jesús. ¿Por qué oportunidad para venir a Jesús? Porque en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, algunas veces nos insensibilizamos. Me decía un querido hermano de la iglesia de Manatí, estaba haciendo un trabajo en Fajardo y estaba a orillas de la carretera haciendo un trabajo, y de momento ve este carro con las puertas abiertas y a un señor tirado en el piso. Pasaron más de 5, 6, 7 carros. El caballero allí tirado. Él se acercó con mucho cuidado. Se percató que todavía estaba con vida la persona. Y llamó a las autoridades pertinentes para que trabajaran con el asunto. Nadie le hizo caso. Allí estaba tirado, el carro con las puertas abiertas, él en medio de la carretera. Se pasaron unos minutos, Ariel. Nos insensibilizamos y necesitamos tener mucho cuidado que nuestro discurso no refleje la insensibilidad del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecado es necesario, porque la gente oye arrepentimiento y lo que cree es que le vamos a caer a palo a la gente, que le vamos a predicar un evangelio de odio, como dicen algunos, que los fundamentalistas lo que hacemos es predicar un evangelio de odio en contra del homosexualismo. ¡Qué lejos de la verdad! ¡Qué lejos de la verdad! Tenemos que tener mucho cuidado. Si nos enfocamos en lo que la Escritura nos invita a hacer como testigo fiel, podemos enviar una palabra de restauración, una palabra adecuada. El hombre y la mujer necesitan arrepentirse de sus pecados.